quiero compartir un tema. Hoy nos toca celebrar la mesa del Señor y siempre para mí es uno de los acontecimientos más gloriosos que la iglesia del Señor puede y debe de celebrar, la cena del Señor. Es un acto tan importante porque estamos reconociendo que solamente por el sacrificio de Jesús es que nosotros gozamos de vida eterna, es que nosotros conocemos el amor del Padre. No hay otra forma de conocer el amor del Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que hoy le debemos de dar tanta relevancia a este acto que celebramos. Y no solamente hoy, sino creo que todos los días debemos de recordar que lo que somos, que lo que valemos es por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que hoy quiero compartir un tema sobre, antes de ministrar la cena del Señor, sobre Jesucristo, el Mesías esperado. Cristo, el Mesías esperado. Y vamos a leer como punto de partida Isaías capítulo 53, son solamente 12 versículos y vamos a tomar como referencia este pasaje. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo, el Mesías esperado. Si nosotros le ponemos atención a la palabra del Señor y la hemos leído con cuidado, nos damos cuenta que en toda la Escritura, en toda la Biblia, nos da la promesa de la venida de Jesucristo como el Mesías esperado. Fíjese que estas profecías de Cristo Jesús se dieron a veces cientos de años antes que sucediera, y a veces miles de años, y se cumplieron totalmente en la persona de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que desde Génesis hasta Malaquías hay más de 300 profecías. Escuche,
hay más de 300 profecías relacionadas a Cristo Jesús como el Mesías. ¿Usted se imagina? Por eso debemos de ponerle tanta atención a la palabra del Señor. Por eso la Biblia es nuestra forma de vida. Por eso la Biblia es la autoridad máxima sobre nosotros, mis amados hermanos, porque es tan veraz. Y en esto que le voy a compartir, nos damos cuenta que estas profecías se cumplieron literalmente en Cristo Jesús. Y solamente vamos a ver 2 pasajes nada más que nos hablan de estas profecías, porque hay una buena cantidad. Hay una cantidad que nos habla, por ejemplo, que Cristo Jesús iba a nacer de una virgen, que su nacimiento iba a ser en Belén, que iba a ser de la tribu de Judá, que iba a ser del linaje del rey David, y que su obra expiatoria iba a ser por los pecados del pueblo, y su vida sin pecado, y su muerte y su resurrección nos hablan estas profecías. Veamos algunas de las más conocidas de estas profecías. Yo solamente me puse a leer y a hacer comparaciones con estos versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo se cumplieron, hermanos, estas profecías que están dichas a veces cientos, a veces miles de años antes que sucedieran, se cumplieron literalmente en Cristo Jesús. Por ejemplo, el Salmo 22 es sorprendente porque ya que predijo varios elementos de la crucifixión de Jesucristo. Por ejemplo, número 1, en el Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero donde quiero hacer énfasis es en las primeras palabras, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras se dieron 1000 años antes que fueran pronunciadas por la boca de Jesucristo en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora 9, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda, estas palabras se dieron 1000 años antes como profecías que iban a tener su cumplimiento en Jesús cuando estaba en agonía, entregando su vida por todos nosotros los pecadores. Así que le damos gloria a Dios porque la palabra de Él se cumple y nosotros debemos de tener absoluta confianza en la bendita palabra de Dios. Hermano, si hay algunas promesas para usted, esas promesas se van a cumplir porque Dios no falla. Dios nunca ha fallado y Dios no falla. Y acá con estas palabras estamos viendo la veracidad de las Escrituras. Número 2, las manos y los pies de Cristo serían traspasados. Vea el capítulo 22 del Salmo, 22 de Salmos, el versículo 16, y la segunda parte de este versículo es la que me interesa, donde quiero hacer énfasis. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, dice, mis pies, mis manos y mis pies. Otra referencia a la crucifixión de Cristo, donde vemos en Juan 20, 27, cuando el Señor se le aparece a Tomás. Tomás, recuerde que era incrédulo, no creía que Cristo Jesús hubiese resucitado. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, es decir, que fueron clavadas sus manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.
Vea acá, hasta le está dando una reprensión a Tomás por no creer las escrituras, por no creer que Cristo Jesús había resucitado. Número 4 sería: sus huesos no fueron quebrantados. Sus huesos, los huesos de Jesús no fueron quebrantados. Mire, solamente le estoy dando datos de la crucifixión de Jesucristo. Y no le estoy mencionando, mis hermanos, otro sinfín de profecías que se refieren también a Cristo en su vida y también en su muerte. Sus huesos no serían quebrados. Salmo 22, versículo 17, pero mejor vamos a leer el Salmo 34, versículo 20, que está más claro allí, donde dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vea cómo esta palabra se cumple cuando Cristo Jesús fue clavado en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 19, versículo 33, cuando Jesús ya estaba clavado en una cruz, dice Juan 19, 33, cuando llegaron, dice, a Jesús, es decir, los soldados, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. 1000 años antes se dijo esto de Jesús, que sus piernas no iban a ser quebradas. Había esta costumbre para todos aquellos que crucificaban en aquellos días, que cuando las personas estaban todavía medio moribundas, entonces se acercaban los soldados, y para acelerar el proceso de la muerte era que les quebraban las piernas. Los 2 soldados de plano ya estaban muertos, pero Jesucristo no estaban muertos todavía. A ellos sí les quebraron de plano las piernas, pero el único que no se había muerto, y que ya había muerto, era Cristo, el Hijo de Dios, para que se cumpliera la escritura que había sido dicha 1000 años antes, que Cristo Jesús no iba a ser quebrantado sus huesos. Quiero enfocar todo esto para que vea usted y le dé la importancia de vida a la palabra profética de Dios. Dios es un Dios que no miente, Dios es un Dios veraz, y todo esto se cumplió en la persona de Jesucristo. Número 4, dice: echaron suertes sobre sus ropas. Salmo 22, versículo 18. Salmo 22, versículo 18. Vea, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas, dice, echaron suertes. Vea el cumplimiento 1000 años después de esta palabra que fue dicha en Mateo capítulo 27, versículo 35. Está refiriéndose a los soldados que cuando le hubieron, dice, crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Otra vez, solamente lo estoy llevando a los acontecimientos de la crucifixión de Jesucristo. Si usted se pone a estudiar, va a encontrar un sinfín de profecías, tipos, símbolos en el Antiguo Testamento referentes a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a dejar allí el Salmo 22 y vamos a ir al libro de Isaías, y solo el capítulo 53. Solo el capítulo 53. Y le quiero mencionar 4
razones por las cuales nosotros debemos de ponerle toda atención a la Escritura, porque lo que fue escrito se cumplió literalmente en Cristo Jesús en cuanto a su resurrección. Número 1, sería rechazado. Isaías 53, versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Esta profecía se escribió 700 años antes de su cumplimiento en Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, acá se nos está dando a conocer que Cristo Jesús sería rechazado. Y vea el cumplimiento. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jesús dijo: de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Usted se da cuenta que la palabra de Dios dice que a los suyos vino, es decir, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron y le rechazaron. Entonces Jesús, como Mesías, fue rechazado. Aún lo tildaban que él hacía milagros por el poder de Belcebú. Usted se imagina hasta dónde rechazaron a Jesús. Siempre lo rechazaron como el Mesías, como el enviado, como el ungido del Señor. Número 2, su muerte sería el sacrificio sustituto por los pecados del pueblo. Isaías capítulo 53, versículo 5 al versículo 9. Dice: mas el herido, dice, está refiriéndose a Jesús, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo muriendo como sustituto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué profecía más clara, hermanos, de que Cristo Jesús llevó nuestros pecados sobre sus hombros. Por eso Cristo es digno de toda alabanza y de toda gloria, de todo reconocimiento de aquellos que hemos sido salvos, porque Cristo Jesús se dispuso su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hermanos, qué glorioso es no llevar nosotros pecados sobre nuestros hombros. Cristo los llevó, por eso Él es el sustituto de todos los pecadores. Aleluya. Y vea qué dice, cómo se cumple en el Nuevo Testamento esta profecía. 2 Corintios 5:21. Dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, por la muerte de Cristo Jesús y por mi fe que yo he puesto en ese sacrificio, es que Dios ahora me ve como justos. ¿Cuántos justos hay acá? No, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Somos justos no por nuestras propias obras, porque nuestras propias obras eran como trapo de inmundicia.
Somos, mis amados hermanos, justos porque nos fue imputada la justicia de Cristo a cada uno de los que estamos acá. Por eso debemos de darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Número 3. Jesucristo enmudecería en presencia de sus angustiadores. Isaías 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido. ¿Qué dice? No abrió su boca. Recuerda cuando le injuriaban a Jesús en la cruz. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Vea qué dice Primera de Pedro 2:23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Se está refiriendo a Cristo. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, dice, justamente. Solo Cristo Jesús pudo hacer eso, de que cuando lo maldecían, por eso dice que era un tipo de una oveja que no abría su boca cuando lo estaban maldiciendo. Y número 4, estaría con pecadores. Isaías 53, versículo 12, la segunda parte. Pero leamos todo el versículo. Por tanto, dice, por todo lo que Cristo hizo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero la parte que me interesa es donde dice, y fue contado con los pecadores. Marcos 15:27 27 y 28. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, es decir, se cumplió Isaías 53, versículo 12. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, es decir, con los pecadores. El objetivo de darle a usted a conocer solamente estas profecías referentes al sacrificio de Jesús, y no le estoy hablando de más profecías, solamente de esto, que cómo se cumplieron literalmente en Cristo Jesús. Aparte están las profecías donde Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a juzgar al mundo en un futuro. Pero hoy que vamos a participar de la mesa del Señor, quería llevarle a su corazón estos versículos para que usted confíe con todo su corazón en la palabra. Y no solamente eso, sino también llevarle a su corazón un mensaje, que el plan de salvación de usted y el mío fue planificado con tanto amor, que porque Dios nos ama, envió a su único Hijo para morir en una cruz y darnos vida eterna. Por eso la Biblia dice que ahora la iglesia, usted y yo, somos coherederos con Cristo. Aleluya, aleluya. Somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Él dispuso, Cristo Jesús dispuso
compartir con nosotros su herencia. Todo lo que le pertenecía a Él, estuvo dispuesto a compartirlo con nosotros que hemos creído en Él.